En el chat tenemos una pregunta de Karina Morales. Bueno, ella pregunta sobre auditar en Revit para crear el modelo energético. Déjame ver qué tiene. Buenas tardes, una consulta. ¿Algún consejo para auditar en un modelo de Revit el tema de cálculo energético en la designación de espacios, ya que al enviar el modelo para hacer cálculos en Insight me genera muchas veces problemas en muchos modelos? O sea, no genera el cálculo. Particularmente me gustaría saber alguna experiencia que ustedes han tenido en ese tema. No tengo claro los parámetros para auditar concretamente un modelo energético previo a la opción de general. No sé si alguien quiere responder esa pregunta. Yo imagino que ella se refiere a crear en sí el modelo para análisis energético. Revit genera un modelo que básicamente un volúmenes de los espacios que uno posee de la vivienda, limitando los muros exteriores, el techo, el piso, etcétera. Con los muros interiores y también con las uniones de muros, a veces suele haber problemas. En general, los muros cortinas hasta el momento son también problemáticos para eso, porque Revit toma en cuenta las ventanas y las puertas. Entonces, con los muros cortina, hasta el momento se le ha hecho como un poquito complicado de calcular eso. Sí, básicamente yo no que tengo toda la experiencia en eso, pero sí me gustaría ver el caso particular o que lo explique un poquito más detallado, porque no sé en qué punto es que le está dando el problema. Si el problema es con el cálculo en el SAI, si el problema es que el modelo energético que le genera no le funciona dentro de la aplicación. Eh, pero si es ese último caso, que el modelo no le funciona, yo podría recomendar tratar de simplificar el volumen de la edificación. Si también está en una etapa muy avanzada del desarrollo, Insight no es como tan eficiente en esa parte, mejor para como etapas conceptuales, pero los modelos energéticos, mientras más sencillos son, mientras menos muro y menos capas tengan, eh, más fácil lo calcular de manera apropiada. Entonces, otra cosa puede ser que los parámetros de resistencia térmica de los muros que no estén configurados, o que eh, Revit tiene varias opciones para el cálculo. Uno que es como básico, que él asume a partir de una tabla. Otro que es tomarlo a partir del tipo de muro. Y otro es que uno lo ingrese manualmente. Entonces, también habría que ver si eso se configuró apropiadamente antes de enviarlo a Insight. Y en el mismo Insight también se puede editar esa información. Exacto. Ok, buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí. Buenas tardes. Sí, bueno, más o menos el caso es que, bueno, traté de reducir al máximo el modelo en cuanto a detalles y todo eso, en sacar paramentos internos de tabiquerías internas y todo para reducir y generar espacios más limpios, pero así todo me genera muchos problemas cuando quiero hacer el cálculo energético. No sé si es un problema de Revit o de Insight, no sé bien, pero, o sea, me genera en algunos casos, en otros casos no. Trato de auditar, analizar bien todas las posibilidades de auditoría, pero me genera muchos problemas el tema de Insight. Y bueno, era esa la consulta. Pero al Perdona, final... Ajá. Sí, adelante, Carolina. perdóname. No, porque como justo tengo abierto un archivo de MEP, los errores, cuando yo lo he usado, los errores que son los comunes, es que los espacios no están bien cerrados. Sí. Fíjate que si tú aquí te pones una tablita de espacios y te pones tu modelo, si yo selecciono todos los espacios en la tablita y le doy clic, tengo seleccionados los espacios, mira, 22 espacios. Yo no tengo ningún error. Si tuviera un error, vamos que me voy a generar un error, me salta. Esto es fundamental. Mira, voy a poner cosas en varios sitios.
Bueno, no, es que ahora no sé cómo hacer un error rápido. Pero que si hay un error, te salta aquí. Lo primero que tienes que tener estos espacios, que las cosas lleguen a donde deben llegar. Yo siempre dejo que mis espacios estén en la planta a la que pertenecen y que lleguen a la planta primera y con desfase cero, porque así hago un barrido total de todo lo que, de todo lo que debo cubrir. Y también lo que hago es aquí en analizar, Sí, en cargas de calefacción y refrigeración, ahí también es esa prueba. aquí que eliges espacios. Entonces tú lo haces con Sí, espacios, no con la tabiquería. Y los sí. espacios conceptuales, lo que decía ahora Samuel, pues que como tú no revisas los coeficientes térmicos de los muros, pues que des aquí unos generales óptimos para tu cálculo de cargas. Sí, eso sí, también lo he tenido en cuenta, más que nada fueron de un proyecto, digamos, propio, no con lo que viene por defecto, a efecto de Ya. una entrega. Lo hice también desde cargas de calefacción y refrigeración, que desde ese punto también en analizar se ven, digamos, los espacios. No me figura como que hay algo abierto, nada, pero me sigue en varios casos, Sí, estoy más con modelos externos que entran para auditar. Así que ya. bueno, gracias a la consulta. Tú vigila aquí que nada tenga error y así no, y así ya tienes Ok, esa comprobación. Vale. gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Dejo de compartir. Listo. Marcelo tiene la mano levantada. Sí, sí, bueno, más que una pregunta es una curiosidad. Cuando estaba modelando en algunos proyectos la parte MEP, he visto que hay ciertos parámetros que se pueden introducir en las tuberías, en los artefactos sanitarios, y mi pregunta era si podrían contar su experiencia. No, antes de eso, sí, es que se puede realizar verificaciones de presiones hidráulicas dentro de Revit, si es posible hacerlo. Y si es que se puede, pues si pueden contarnos su experiencia realizando esto básicamente. No sé quién quiere responder. Nos quedamos callados. A ver quién se anima. Si no, pues yo vuelvo a mostrar mi archivo de web. Yo te los muestro. Mire, que ya lo tengo abierto. Por ejemplo, voy a filtrar y como tú me has hablado de tuberías, pues me voy a ir a tuberías. Por ejemplo, esta, Fontanelli. Voy a ocultar estructura para que no se vea y quieres mirar la presión de los elementos. Por ejemplo, vamos a analizar el de este recorrido. Si yo lo selecciono, le tengo que dar tabulador para seleccionar el sistema, ¿no? Y si, por ejemplo, análisis, bueno, a ver, es que cuando no sales porque hay algo abierto y como este modelo lo uso y lo reuso como ejemplo, no sé ni cómo estará. Aquí, inspector de sistema. Inspeccionamos todo lo que hay en esta configuración, que al final son los flujos y toda la información de las tuberías. No sé qué pregunta es la que tienes. También fíjate que aquí, por ejemplo, tenemos 0.2 litros por segundo. Aquí tenemos 0.2 litros por segundo, pero aquí tenemos 0.3 litros por segundo. Fíjate que si saco el navegador de sistemas en el F9 y me voy a mis sistemas en fontanería, esta era, fue esta, ¿no? Esta era el agua fría. Si le muestro las propiedades de todos los elementos,
Esto está calculado con válvulas de descarga. Si tú lo cambias aquí a cisternas, pues sería un edificio más público, ¿no? Que eso es muchas veces lo que le pasa a la gente. No sé si respondí tu pregunta o si me quieres contar algo más. Yo me imagino que él se refiere ahí a lo que sería determinar la caída de presión. Me imagino que por ahí que va. Bueno, lo único es que con Revit no tienes simultaneidad, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, cuando tú colocas, si lo estás trabajando estandarizado, la cantidad de unidades de aparato en cada aparato, ¿no? Se supone que al final te tiene que dar la sumatoria de esa cantidad de unidades de aparato que estás utilizando, que son esas que está mostrando ahí Carolina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando tú hagas un cálculo de velocidad del fluido, ¿no? Lógicamente, tú vas a tener una entrada de fluido al inicio, en lo que sería la entrada. Búscate ahí, Carolina, la entrada de agua al edificio. Exacto. Esa entrada de agua va a tener lo que sería el suministro principal para todo el edificio. Si tú ves que en un ramal te está dando mayor que esa entrada, entonces hay un problema en lo que sería el sistema, porque no es posible. Entonces, lo que decía Carolina, si tú utilizas, por ejemplo, válvulas, el sistema te va a consumir más, te va a dar más, ¿verdad? Si tú utilizas cisterna, te va a dar menos. Eso va a depender, como dice Carolina, si es un lugar público, si es un lugar privado, va a depender de lo que tú vayas a hacer. Entonces, simplemente, como dice Carolina, con el análisis, con el inspector de sistema, tú te das cuenta sobre la presión que puede tener cada una de las tuberías del agua. Y ahí te das cuenta de la caída de presión que pudiera tener por esa etiqueta. Tienes que asegurarte, si no te aparece el inspector de sistema, como dice Carolina, quiere decir que no está bien conectado. Tienes que asegurarte que esté bien conectado. No sé si ahí se responde la pregunta. Y poner tapas en los extremos, por ejemplo, mira, las arquetas tienen tapas para que no se salga, ¿no? Porque es una arqueta genérica para que me sirva para los 4 lados, que no se salga el bueno, fluido. ahí sí. En ese caso es un registro industrializado, ¿verdad? Bueno, hay países que no, por ejemplo, en República Dominicana eso es blog. Entonces ahí tenemos que personalizarlo. Pero tal como dice Carolina, tiene que poner una tapa porque si no se te va a salir el agua por ahí, ¿verdad? Y te va a dar un mal cálculo. Lo va a considerar abierto. Exacto. Marcelo, dime. O dinos. Sí, esa respondió a mi pregunta. Eso era si se podían hacer este tipo de cálculos dentro de Revit y no utilizar algún otro programa. Y No, creo que se puede lo que estoy viendo. Sí, muchas gracias. Ahora, tienes que tener en cuenta algo. Antes de hacer eso, tienes que definir los tamaños. Tienes que hacer el proceso de definición de tamaño de tubería. Porque muchas veces, cuando tú estás modelando, a veces colocamos tubería en donde puede haber una caída de presión mayor. O sea, si yo pongo la tubería muy, muy ancha, voy a reducir, cuando haga el cálculo de tamaño de tubería, tendría que colocar una cantidad de agua mucho mayor para que no haya caída de presión, ¿verdad? Entonces, antes de hacer tu análisis, tienes que determinar los tamaños de tubería. Eso te lo aconsejo. Ah, sí, Carolina. Y bueno, y aprovéchense de todas las ventajas de trabajar con tuberías. Fíjense que esta es tubería de agua fría y esta es de agua caliente, pero las dos son tubería de PEX. Es que me encontré hace poco un proyecto muy importante aquí en Madrid que lo que hacía era por cada una de estas como tipo por el tamaño. Fíjense que el tamaño es un parámetro ejemplar. Entonces había, por ejemplo, tubería de PEX 20, tubería de PEX
40 por tipo. Que eso es horas y horas de dibujo, ¿no? Aquí lo bueno es que es la tubería un tipo y el tamaño es el ejemplar. Eso es así. Eso es bueno revisarlo antes de empezar a colocar la tubería. Bueno, no, yo porque no había estado trabajando con ese proyecto, pero no había abierto ese archivo. Cuando lo veo casi me desmayo. Pero bueno, aprovechar de las cosas nativas porque es preferible utilizarlas en lugar de inventarme algo que no va a funcionar para otra cosa. Bien, Marcelo. Está claro ahí. Bueno, Sí, sí, muchas gracias. ¿alguna pregunta? Yo había visto otra manito levantada hace poco, pero no la vuelvo a ver. ¿Alguno de los participantes tiene otra duda? Hablen Ok, ahora. Álvaro León Solís. Ok, bueno, otra pregunta o consejo, digamos. Normalmente cuando, bueno, yo soy modelador estructural. Entonces, lo normal es que, bueno, cuando estemos trabajando en una losa de entrepiso, bueno, tiramos toda la losa. Entonces, para nosotros no es práctico, digamos, modelar cada una de las losetas, si es prefabricado, digamos, las viguetas, etcétera, digamos. Entonces, simple y sencillamente, lo que nos interesa a nivel estructural es la dirección del entrepiso. El tipo de entrepiso, digamos, el espesor del entrepiso y la dirección del entrepiso. No somos una compañía constructora, digamos, donde vayamos a hacer el cálculo o el presupuesto, digamos, pero lo único que sí nos importa es el tipo de entrepiso y la dirección. Pero el Revit tiene la limitante de, ok, es una losa, indiferentemente, digamos, bueno, lo voy a decir como lo solucionamos nosotros. Hay clientes que a veces quieren ver, qué sé yo, todo el desglose, digamos, del perfil del entrepiso en sí, digamos, en un sentido, donde se vean las billetillas, ven los bloques, etcétera, digamos. Pero eso no es práctico porque de ahí se vuelve muy pesado el modelo. Y hay que ir, y aparte de eso, no nos toca, sino es el proveedor el que lo hace para hacer el cálculo de presupuesto. Para el caso de nosotros, que es una consultoría, simple y sencillamente lo que trabajamos es una losa y con un achurado y lo establecemos en una tipología, en una tabla y listo, ahí ya sabemos qué tipo de entrepiso es, etc. Hay una solución que yo había encontrado en su momento que a la hora de utilizar las losas compuestas o los pisos compuestos y es asignarles un perfil en 2D a una losa compuesta, a un suelo, digamos, compuesto. Entonces, yo puedo, cuando trazo el corte, si estoy en la dirección correcta del corte, puedo ver el perfil en 2D. Es lo único, la limitante que se da ahí es que si el perfil no se completa, digamos, con la modulación, entonces pues va a quedar una parte sin completarse. Entonces eso es un fallo, digamos, entonces habría que hacer un pedacito por aparte. Entonces, mi pregunta, digamos, es si ustedes han trabajado con algo así, ¿qué consejos podrían dar al respecto, digamos, de si tienen experiencias habiendo trabajado con perfiles en donde en losas compuestas, digamos, cómo atacan ustedes ese problema en sí, digamos, para hacerlo de la forma más práctica, digamos, que sería una losa, simple y sencillamente se le cambia la dirección y listo. Porque si lo hacemos, digamos, si modulamos el entrepiso, poniendo elementos en una dirección y después cambiamos la dirección, tenemos que darle vuelta a todos esos elementos. Eso es fatal, no se puede. Entonces la forma más fácil es la flechita en planta y a mí dice, yo le cambio la dirección y se cambia automático. Y con un perfil en 2D y listo. Eso es muy práctico. Pero no sé qué comentarios tienen ustedes al respecto y si tienen experiencia en ese sentido. Yo opino que como lo has resuelto es la mejor manera. Si tiene la limitación sí. de que es solamente de un solo lado, si el corte en la otra dirección no se va a ver, pero yo también entiendo que esa es la manera más práctica y
y menos pesada para el modelo. Perdón, ¿qué tal, Lucrecia? ¿Y qué pasa con el sistema de Envigado? Utilizar sistema de Envigado. Sistemas de vigas. Claro, porque Pues es buenísimo. eso uno tiene el perfil, ¿sí? Y cuando uno le cambia la dirección, selecciona ya en el sistema de Envigado cuál es la viga que yo quiero colocar, cambio la dirección y automáticamente se cambia todo. Y a su vez, uno le puede decir cuál es la distancia máxima, mínima o qué cantidad de vigas quiere colocar. Entonces se hace bastante rápido y uno lo puede controlar muy bien. Aquí Exacto, tiene el eso que ejemplo. está. Sí, justamente yo estaba buscando algo parecido a eso. Pero yo en ese caso uso sistema de Envigado. Mira, Muy bien. lo que comentaba Lucrecia. Son sistemas de vigas, míralas, que se adecúan. Mira, es un sistema de vigas. Es este sistema de vigas. Y tú lo puedes programar, pues que la distancia sea 1, que la distancia sea 0,6 y que cuando lo gires, pues cambie de orientación. ¿Cómo lo girabas, Lucrecia? Editar perfil, Editas contorno. el Editar. contorno Y y le le cambia cambias la la dirección. dirección. La dirección de la Ay, luz. sí, mira Ahí está. que desvaríe por un momento. Pasa. Además, uno si va a editar tipo, ya puede tener predefinido un sistema de Envigado donde le vas indicando todos los datos que uno quiere. Bueno, y ahí ¿tenés seleccionado el sistema? Sí. Ok, ahí en tipo de viga, donde tenés el tipo de viga, ahí abajo uno puede cambiar cuál es el tipo de viga que quiere, ¿sí? Entonces eso cambia en forma automática. Y como la dirección cambia en forma automática, va muy bien. Al menos yo siempre lo trato de hacer de esa manera. Pero yo también. creo que él se refiere, digo, no sé Ahí si puede está. reinterpretar mal, a la losa y a Ahí los está. refuerzos. Y a los Este refuerzos ejemplo. de la losa. Digamos, digamos, para mí el sistema de vigas en estructuras es fundamental. Eso es como el pan de todos los días, eso sí. Y lo uso tanto para en techos como en paredes, en pisos, digamos. Eso es muy práctico para lo que son vigas, digamos, incluso algunas de concreto y para vigas de acero. Metálicas. De acero, es correcto. Mi pregunta más va del lado de, por ejemplo, cuando es una losa extruida, digamos, por decirlo así, perforada de huecos, por ejemplo, una sola losa, y entonces yo necesito que cuando yo cambio la dirección del entrepiso se vea. Entonces yo lo resuelvo con un perfil de un entrepiso compuesto. Entonces yo le doy la dirección y se cambia automáticamente. Entonces del otro lado veo solo en la forma del entrepiso lineal, digamos, y del otro sí veo ya la sección con un perfil en 2D. La única limitante es ese, que si el perfilito no me modula al final, se queda sin completar, digamos, por decirlo así. Entonces, ¿Y yo qué no sé pasa si... con el cómputo? O sea, tenés la limitancia del cómputo si uno quiere sacar el cómputo. Sí, porque digamos en el caso nuestro, no es una prioridad porque nosotros somos la consultoría y entonces en este caso, el diseñador, el que va a poner las losas del entrepiso, a cuánto se tienen que cortar, etcétera, ya no nos toca a nosotros porque es el proveedor el que va a hacer el diseño por aparte. Él verá a ver en su momento cómo va a redistribuir las viguetas, etcétera, o las losas extruidas, ¿verdad? Entonces, para nuestro caso, digamos que es una consultoría, nada más nosotros le decimos, bueno, es un entrepiso de losa extruida, digamos, o una losa prefabricada de bloques y de viguetas, etcétera, digamos, entonces ese es el tipo. ¿Cómo se distribuyen? No lo sé, porque realmente nosotros no somos los que vendemos, digamos, el servicio, ¿ya? Pero el simbolismo que nosotros necesitamos dar es un simbolismo solamente, ¿ya? Y ese simbolismo yo lo resolví a través de un elemento en 2D con un perfil. Pero como les decía yo, la única limitante es esa parte, digamos, de si no modula el perfil al final en toda la longitud o el ancho, digamos, del entrepiso, entonces ya se me corta un pedazo. Entonces habría que resolverlo. Mira, Álvaro, este ejemplo. Mira, aquí tengo una cubierta. La cubierta es este suelo. Si yo Te iba a giro, decir justamente eso, que le muestre los decks. si yo giro esto pues 90 grados,
¿Ves cómo se me cambia? Depende de este eje. Y es que esta chapa es una chapa colaborante, que le llamamos chapa colaborante. Lo que tiene es un perfil de plataforma. Mira que no tiene grosor aquí, pero sí tiene grosor. Sí, eso sí lo manejo bien, digamos. Es cuando ya ese tipo de perfil se maneja muy fácil porque, digamos, casi usted no ve. Al final, cuando se termina, digamos, la losa, puede hacer que el perfilillo quede a la mitad o no quede, no llega, digamos. El asunto es que igual, yo he hecho perfiles, no se imagina la cantidad experimentando de entrepisos compuestos, con N cantidad de perfiles diferentes. El perfil tiene que ser cerrado completamente, si no, no funciona. Y modulable, digamos, por decirlo así. Pero esa es la limitante, nada más. Esa es la limitante, digamos, de que al final no me va a quedar, me va a completar, digamos, el entrepiso en la sección en 2D, digamos. Pero Cuando no te sé si... refieres a losa extruida, te refieres a algo como hollow core, ¿verdad? sí, exactamente, en hollow core. Sí, en ese mismo caso aplica, o sea, puede utilizar el sistema de viga. Lo único que en vez de usar un perfil de viga como el que enseñó Carolina, cargaría un perfil de viga de hollow core que Revit también lo tiene. Déjame ver si yo lo encuentro aquí. Sí, yo aquí tengo cargado pues el del ejemplo, pero puedes cargar cualquiera y como decía Lucrecia, poner ese. Entonces, por eso lo la único que ventaja separar de trabajar con el esto, sistema de viga con la distancia que va a tener ese panel de hollow core. o Claro. distancia o número, Ujú. por eso que generalmente el sistema de envía es bastante práctico porque uno le carga lo que necesita y las distancias y las formas que necesita. Y solamente cambiándole la dirección de la losa es cómo se va armando. Claro. Bueno, ok, está bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. No es que lo he parametrizado que quede bien, pero por ejemplo, ese es un sistema de viga también, donde yo le puse una viga que viene con Revit, que es esta de hollow core, que igual yo la cargaría como viga. Va a ser viga, no va a ser en sí losa, que es lo que en realidad contaría para análisis, pero es una manera de modelarla. Esa, por ejemplo, está aquí en la librería de Revit, Precast Hollow Core, en Precast Concrete dentro de Framing. Este es el Framing. Pero se podría utilizar esa. Luego ya uno al sistema de viga le pone la separación que necesite. Sí, correcto. Pues, Sí, eso es importante, tener ya la viga dentro del proyecto para poder generar el sistema de viga con esa viga, ¿no? claro. O crear el sistema de viga y luego carga y le reemplaza, pero sí Claro. tiene que en un momento cargarlo, crearlo, editarlo y reemplazarlo aquí. Sí, indiferentemente del perfil que uno pueda tener. Bueno, sí tienes razón. O sea, uno puede hacer un tipo de viga, digamos, con un perfil determinado específico cualquiera y lo genera como vigas en vez de pisos, digamos. Exacto. Y es una forma de engañar Revit y se puede contabilizar perfectamente. Lo único sería que ya no tendrías, si lo haces así, ya no tendrías áreas de losas. Sí. Claro, no, Es lo pero único. ahora les muestro un ejemplo, a ver si puedo abrirlo, porque es viejo. Así que está actualizando, a ver. Así les puedo mostrar un segundito. Y también podría ser una opción modelar tu piso normal, lo único que sería un poquito más complejo, y luego compartes, hacerle los huecos, el hollow core y las divisiones. Sí, o como modelar el recubrimiento que va en... Bueno, exacto. ¿Cierto? El topping, también. tú lo pones como la losa. Sí, y eso ya le da el área de la losa, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Perdón. Sí, se está viendo. Perfecto. Ahí está, esta es una familia de una vigueta, voy a editar un segundito. Y lo que tiene es un vacío, o sea que cuando hacemos el sistema de viga, que es lo que estaba mencionando, directamente después cortamos al suelo y tenemos toda la información del suelo y a su vez este sistema.
Pero eso lo podrías hacer también con un piso con precast, como mostró antes Caro, en vez de hacerlo con vacíos y eso. No, no, es una familia de vigueta. Nada más que corta al anfitrión, que es es un armazón estructural. Pasa que en vez de Ok, pensar como un sólido, Ok. piénsenlo como un vacío. Ok, ¿Me explico? ok, sí, eso es una buena idea también. Pero Perfecto. quería hacer una comparativa también, bueno, o sea, esto es bastante útil acá en Argentina, que es una chapa, la verdad. Ujú. Es una chapa colaborante y nosotros tiramos el hormigón, ¿sí? Pero es directamente este elemento, que si gustan también después se lo podemos subir después en el foro para que lo tengan, pero es este elemento que, bueno, corta la geometría de lo demás. Ujú. Pero quería hacer un poquito un hincapié en otra parte, que bueno, esto lo hice más en Estados Unidos, pero también está la otra parte que no te pones a modelar, sino utilizas elementos de detalle, ¿sí? Todos los elementos de detalle. Más allá que acá este es un ejemplo, que no hay nada modelado, vuelvo un poquito a la sección, son todos elementos de detalle, ¿sí? Y que después, bueno, uno los puede etiquetar y sacar la información que necesite, pero no... Uno podría haber creado ese perfil como vos tenés, ir controlándolo, y entonces cuando tenés el suelo, como no estás sacando el cómputo, podés aplicar un elemento de detalle porque vos estás usando un elemento 2D, aunque no parezca. Para hacerlo tenés dentro del suelo, está bien. Pero si tenés limitancia en los extremos, ya utilizás elementos de detalle y simplemente los copias, pegás a otra vista y ya está. Después el otro extremo, bueno, era lo que te mostraba justamente acá de usar este tipo de familia para hacer el web. Pero si gustan, después lo podemos compartir para que lo tengan. Lo Sí, dejo de compartir. también, no sé en casos de familia, pero muchas veces poner voids o hueco carga mucho el modelo y a veces pone un poquito lento. No he probado un caso como ese, pero también, o sea, una alternativa a esa es la que mencionaba y también aportó Alfredo, que era poner el sistema de viga abajo y un topping o un recubrimiento de concreto como el piso. Son dos alternativas posibles. Siempre Con el hay que caso tener... anterior, tendría también la ventaja de que si quiere contar cuántos paneles prefabricados tienen, el sistema de viga te permite contarlo y ver la longitud. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, como dice Samuel, con respecto a los BOI. Aumentan bastante el proyecto y en algunos casos hasta no se recomiendan demasiado. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de los BOI. Claro, en este no es un void, es un falso sólido. Después se los comparto y les muestro de nuevo la pantalla, pero voy a compartir de nuevo. Ven acá la familia. Este es un perfil sólido, ¿sí? Y este es el otro. Pero no tiene un sólido en sí mismo, un vacío, pero al reconocer la geometría, Revit lo que toma es la de acá arriba y lo demás lo corta, esto de acá. Pero bueno, es un perfil sólido, no es vacío. Pero bueno, es para estudiarlo un poquito. Así que hoy cosas después se los puedo compartir, bueno, lo tengo. Claro. Lo puedes poner en el Sí, ahora foro, la voy a en subir. el link. Exacto, En sí, el ahora la voy foro. a subir para que la tengan. Sí, Perdón, una consulta, no entendí. O sea, él hizo perfil doble, digamos, a la familia, pero cuando lo carga en una losa, lo corta con esa familia. O sea, es una familia de vacío, sí sería una familia de vacío. Claro, no, pasa que cuando usamos la herramienta de cortar, él toma otra forma. Toma la forma del otro lado. O sea, es como, ok. o sea, hay que usar la parte de cortar, de la hermanta de cortar Sí, estructural, correcto. y cambiar orden de unión y ya queda. Con un cambio de orden de unión ya está. Ok. En Pero vez también del podría ser join, el cat. Correcto. Lo bueno de eso, Juan Ángel, que te sirve para calcular. Claro, en este caso lo necesitaba, pero digamos, tampoco hay que sobremodelar. A mí por eso les mostraba los detalles 2D. O sea, son dos extremos. Hay que saber cuándo modelar y cuándo no. En este caso necesitaban el cómputo exacto de lo que es el encofrado entonces bueno, no íbamos a desperdiciarlo. Pero bueno, en el caso de él, por ahí no es necesario este tipo de resolución y conviene elementos 2D, como él lo está buscando, pero ya separado, ¿no? Cuando está dentro, estamos más restringidos, si lo tenemos separado, es más controlable. Pero bueno, depende del proyecto, ¿no?
Esos elementos repetitivos, por si no sabías cómo se arman, es a partir de primero un elemento que tengo que generar y después, si querés, Juan, mostrarle para que vea cómo son los elementos repetitivos. Y después uno le dice que ese elemento 2D que generó se repite a una cierta distancia y con un cierto ángulo. Entonces uno va dibujando como si fuese una línea y automáticamente se van repitiendo. Entonces uno puede repetir, no sé, ladrillos, perfiles de una chapa, cualquier detalle que tiene que seguir una cierta matriz. Exactamente. Está bueno incursionar para saber qué opciones hay. En este caso, cuando nosotros vamos a la ficha de anotar, tenemos la parte de componente, ¿no? En este caso componente detalle, y después componente detalle repetido. Pero, o sea, este es el que utilizarías también. Lo que pasa es que tiene un impedimento. En este sistema que tenemos acá, que no es nada que lo haya inventado yo, pero todos los elementos no hay ninguna línea, son todos elementos 2D de elemento detalle, y todos se pueden etiquetar, ¿no? Entonces, como son elementos de detalle, uno los etiqueta, como mostraba hace un ratito, pero este también es un elemento de detalle, no sería el que justamente mencionaban, de componente de detalle repetido, que es el que te va a servir, porque este me permite en editar tipo cargar información, ¿no? Por ejemplo, acá dice comentario tipo ladrillo exterior, y cuando etiqueto me dice esa información. Entonces, si son elementos de detalle individuales, aunque este está sistematizado, digamos, yo voy cambiando acá y se hace más pequeño, lo voy a sacar de acá para que lo vean, o tengo un parámetro acá para el parte del mortero de acá abajo, o la parte de, bueno, más cosas, ¿no? La cuestión es que, en este caso, es una familia de elementos de detalle, pero metido dentro de otra, de elemento de detalle, para evitar la del componente de detalle repetido, que te lo voy a mostrar por si la ves. Pero bueno, este sería directamente, bueno, vamos a ver qué tiene cargado acá adentro. Elemento de detalle repetido, editar tipo, y acá el elemento de detalle no tiene ninguno. Podríamos poner alguno de estos. A ver, pongamos, bueno, tengo bastantes acá. Section, boot, por ejemplo, aceptar. Bueno, acá se repite en este sentido, entonces este sería el caso. Lo que pasa que no me sirve a veces para etiquetar de adentro, ¿no? Pero este sería bastante útil para que lo apliquen, ¿no? La cuestión es que puedes incursionar un poco en los elementos de detalle y se te van abriendo un mundo, ¿no? de posibilidades. Pero bueno, en mi caso personal, los elementos de detalle trato de hacerlo todo con familias sin utilizar nunca región, nunca usar línea de detalle, ni tampoco aislamiento. En el caso de los aislamientos también son otras familias que uno va generando, porque esta tampoco, la de aislamiento que viene por defecto, cuando la dibujamos, no tiene editar tipo, entonces no le puedo cargar información. En cambio esta, sí, le puedo editar tipo y cargar información para sacar la información de su aislante de 10 centímetros, lo que fuera. Pero bueno, es para otro tema la familia de elementos de detalle, pero hay que ver cuándo sirven o cuándo no algunas, ¿no? Pero es cuestión de llevarlo a la práctica. Pero perdón si se hizo un poquito largo. Ahí dejo de compartir. Se le va a cansar la mano, Alfredo. Yo espero que el moderador me dé la palabra. No, solo quería agregar que en el método que han sugerido Lucrecia y Carolina y Samuel de resolver ese modelado de esa losa con la familia de viga como, ¿cómo se diría en español? El hollow core. ¿Cómo se dice? En español yo le digo así, pero le decía Álvaro... Losa obstruida. Losa obstruida. Ah, ok. Que si lo modelas por ese método que se ha sugerido, también te permite hacer huecos en la losa, haciendo huecos dentro del bosquejo del sistema de vigas que sugirió Lucrecia. Entonces, me parece muy práctico para modelar la losa así, porque también te permite modelar pues huecos para pasar tuberías, cosas así. Ya, eso era todo. Ahora quito la manito. Ya aprendí. Se va aprendiendo Zoom. Bueno, Hugo Ramos tenía una pregunta por el chat. Que preguntaba cómo generar una animación del proceso constructivo de una edificación. Le decía Iván que puede usar Navisworks, y también le comentaba
Carolina, que Costis también es ideal para eso. Y Carolina usa Presto, acuérdate. Sí. No, y yo lo he visto y que queda muy bien esa animación. No sé Sí, si alguien tiene claro. algún comentario o una pregunta. Vi que Terry está levantando la mano. Adelante. Bueno, yo soy fanática actualmente de Navisworks porque realmente es el útil para los arquitectos de hacer la síntesis y de hacer las reuniones de coordinación hoy en día. Y entre otras cosas, obviamente es el ideal para poder hacer la planificación de toda la evolución del chantier, de la obra, quiero decir. Y obviamente hay muchos métodos, pero hay métodos que son muy simples y que es el de transferir directamente de lo que la propuesta que hay directamente sobre programas como Primavera u otros, directamente se pueden transferir a condición, el único problema que hay es que realmente cuando una obra es compleja, obviamente las etapas de la obra no es muy fácil, nunca se pueden hacer directamente sobre Navisworks seleccionando los objetos, porque pasaríamos más o menos un año a poder hacerlo, sino que la transferencia de todo ese proceso y los filtros que se hacen con respecto a las diferentes maquetas de cada especificidad, hacen que uno tenga que seleccionar a partir de filtros. Pero los filtros no son nada simple de hacer. Obviamente es un trabajo de búsqueda, de investigación a través de propiedades de los objetos, porque no se puede ir a buscar los objetos en directo, porque pasaríamos también mucho. Es decir, a buscar las propiedades, extraer las propiedades y ver en qué medida en ese campo de investigación uno va a poder hacer evolucionar simultáneamente todos los cordetas, se me salen en francés, discúlpenme. No es que sea francés, tengo la nacionalidad francesa ahora, pero no es que quiera ser el francés, pero no me sale cada especificidad, es decir, cada especificidad va a tener sus tiempos y obviamente para mí Navisworks es hoy en día el útil complemento de Revit para todo lo que es coordinación, síntesis y, entre otras, la animación de la obra. Sí. Una cosa que le quiero agregar a lo que dijo Terry, que justamente si uno de entrada está trabajando de una forma coordinada, me pasó, en este momento estoy trabajando en un hospital, y estamos trabajando en forma coordinada con la gente que hace el itemizado del cómputo y presupuesto, entonces lo que estamos haciendo es asociarle un parámetro de tarea a los elementos dentro del modelo de Revit, entonces, porque ya nos pusimos de acuerdo con la gente que hace el cómputo y las tareas, y de esa manera, a través de una regla en Navisworks, yo le digo, asociame el código de la tarea al código del elemento del Revit y automáticamente se vinculan. Pero eso hay que trabajarlo, ponerse de acuerdo, para eso también el plan de ejecución de BIM, donde uno informa cuál es la codificación que va a trabajar, cómo va a nombrar las tareas, cómo se van a ir realizando. Entonces, en este momento estamos en una etapa licitatoria y la simulación constructiva la pudimos hacer fácilmente, siempre alguna cosa queda perdida, pero dentro de todo, con este macheo de reglas que tiene Navis, lo pudimos lograr bastante fácil. Bravo. Tenemos a Alfredo Medina que quiere aportar algo. Sí, solo quería mencionar, ya que el usuario pregunta por Navisworks como una opción, quiero mencionar que si combinas, si haces en Microsoft Project el programa de obra con tareas y tiempos, Navisworks tiene una opción de vincular, importar ese archivo de Microsoft Project a Navis y luego asignas los elementos del modelo a las tareas y se crea la animación. El problema, Alfredo, discúlpame, es justamente
que ese vínculo que se establece entre Project y Navisworks con la selección no es fácil. Claro, la vinculación. Es la vinculación Claro. de selección de cada objeto o, digamos, especificidad, porque cuando va evolucionando la obra, va evolucionando en conjunto, los tiempos no son los mismos, y por ahí toda una fachada que viene va a ser en el tiempo, va a ir del principio de la obra hasta el final, cuando en los otros elementos internos van a ir en tiempos parciales evolucionando. Es decir, lo que es muy complejo es la coordinación. Obviamente tiene que partir de un programa como Project o otros programas Primavera, sí. Pero el tema es justamente lo que me parece excelente, la intervención de Lucrecia, es que si hay una buena coordinación, lo que es muy, muy complejo a lograr, porque lo más difícil, estamos todos en acuerdo de que compartimos todo, somos todos hermanos, nos queremos mucho, pero cuando se trata de la realidad, cada uno tiene su programa preferido, cada uno tiene sus formas de trabajar con la familia de una manera, y entonces ahí llega que el IFC, para volver al IFC, por ahí puede ser más una traba que una ventaja para la comunicación, porque digamos, es como estar hablando por ahí idiomas diferentes, ese es el problema. Pero bueno, Navisworks para mí es el mejor. Yo no conozco otro programa, pero soy fanática actualmente de Navisworks porque creo que tiene todos los útiles necesarios para una buena coordinación, una buena detección. Cuando se habla de detección de conflictos, realmente, digamos, Navisworks propone los útiles para poder acondicionar también de que cada maqueta de cada especificidad sea realmente preparada para la reunión de coordinación. Ese es otro problema. Yo estoy ahora escribiendo un artículo justamente al respecto de ese tema, porque cuando uno ve los ejemplos, Navisworks, Clash, etc., no, el problema es que cuando uno prepara la maqueta, la maqueta tiene que estar preparada en un tiempo determinado. No puede ser que vaya a evolucionar. Es decir, la reunión de coordinación de obra se hace un día, y a ese día cada interveniente viene con su maqueta al estado de ese día, y ahí se hace el comparativo. Porque si cada uno sigue y ese es el problema, con los vínculos, sigue evolucionando, digamos, lo que era ayer un conflicto no lo es mañana. Entonces, digamos, ese es el problema que yo encuentro en el trabajo cotidiano. Bueno, y ahí está el tema y la Carolina. fuerza que tiene que tener el coordinador BIM, justamente, ¿no? Que es el que tiene que ponerse de acuerdo con todo esto. Y una cosa a agregarle a Alfredo es que si uno no puede importar directamente el proyecto o Primavera, acuérdense que se puede exportar como CSV, y Navis también levanta ese diagrama a través de CSV. Pero bueno, Caro acá nos va a mostrar que Presto y COSIT es excelente también. Antes de entrar con Carol, hay que destacar ahí, porque lo que Terry dice es importante. O sea, al momento de hacer el vínculo, si el equipo no trabaja con un estándar, no van a lograr gran cosa. O sea, los elementos, si están correctamente clasificados y todo el mundo sabe el estándar que se está usando en esa clasificación, el vínculo entre lo que sería la programación y el modelado va a funcionar bien. No es un trabajo fácil, es un trabajo que hay que hacerlo de forma muy minuciosa, muy detallada. Pero si se hace estandarizado, o sea, que todo el mundo hable el mismo idioma, yo creo que no hay ningún inconveniente. Pero vamos con Carolina, que Carolina es Presto. Bueno, no, yo quisiera añadir algo más a Terry, que yo creo que los equipos deben siempre tener claro qué es el archivo de trabajo y qué es el archivo que se comparte al otro equipo, ¿no? Una cosa son mis cosas de trabajo, otra cosa es las que yo comparto y otra cosa es las que yo publico, según la ISO 19650. Pero bueno,
Aparte de eso, yo Navisworks, si les soy sincera, no lo uso creo que desde el 2014. Y tampoco ha variado mucho desde ese año. Yo compré esto, me siento más cómoda, claro, porque es lo que trabajo día a día y porque puedo controlar tanto el presupuesto como el desglose de partidas, como también un diagrama de barras que me lo puedo importar también de Project, me lo puedo importar también de Primavera, lo puedo exportar a Project, lo puedo exportar a Primavera. Pero si lo tengo aquí, pues ¿para qué lo voy a exportar? Porque todo lo manejo por los mismos tipos de Revit. Este es un tipo de Revit. Si se fijan, si yo lo selecciono, es un tipo de Revit. Exactamente son estas zapatas. Si lo pongo en paralelo, por ejemplo, lo otro, pues esto es un muro. Clic derecho, seleccionar, este es el muro. Y todo esto lo ato simplemente arrastrando las barritas. Lo que puedo siempre, por ejemplo, miren, este es un caso curioso, clic derecho, seleccionar. Son todas estas vigas a hilar elemento prefabricadas, pero no todas las vigas prefabricadas las construyo la misma semana. Entonces me hago diferentes tareas y ya con todo esto, pues yo puedo visualizar una planificación. Animación del modelo, voy a ponerle colores y aceptar. Y lo bueno es que lo voy moviendo, hago lo que quiera, voy viendo cómo se planifican todos los objetos. Y no he tenido ni que hacer búsquedas ni nada. He ido de categoría, familia y tipo. Y después ejemplar haciendo tareas cuando me tocaba. Y esto pues se actualiza y siempre está conectado. Carolina, estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que cuando se hacen ese tipo de evolución, hay muchos programas detrás. Es decir, no, aquí estamos hablando de un monoprograma Revit, pero en la realidad, cuando se hace esa evolución, uno se encuentra con diferentes programas, y esos diferentes programas respetan códigos y estructuras que son diferentes. Entonces, obviamente, en ese caso particular es mucho más fácil porque directamente está en línea con Revit. El problema es que en la realidad no es así. En la realidad de los casos que no son monoprograma, bueno, después está, Bueno, obviamente el ideal es el trabajo, como decía Alfredo, el trabajo, si se hace todo completo. Bueno, yo soy fanática, Revit, Navisworks, todo. Yo he hecho Vengo de esto AutoCAD. con IFC y con Revit también. No, aquí porque, bueno, estamos hablando de Revit, entonces abrimos Revit, pero no significa que no trabaje con ningún otro programa. No entiendo el comentario. No, sí, no es una persona, digamos, yo no quiero decir que no lo que está diciendo se complica, y yo pienso que Lucrecia lo debe haber vivido por lo que ella dijo, es que cuando uno se hace la coordinación y cuando se hace en la planificación, en los tiempos y en la selección de la evolución de cada especificidad, no se puede separar tan fácilmente, digamos, cortarlo ¿cómo decir?, en parámetros definidos dentro de un programa. Es el único, no es un... Entonces tú irías un poco eligiendo las cosas personalizadas. No. Y yo me baso en Es parámetros, imposible. yo aquí en este proyecto me baso en los tipos, en las familias y también en los niveles. Puedes ver ejemplos en las clases de Autodesk University, donde son yo ejemplos participo de reales. University, no hay problema. Te estoy diciendo que tengo 2 clases de ejemplos de edificios reales que se construyeron, son más grandes, no es esto que esto es una casa muy facilita, y donde a través de parámetros se hacen esas diferentes tareas por fases. No es difícil, es muy fácil. No Yo creo es que lo más
más difícil. Lo más difícil es que tú tengas un modelo organizado. Yo soy partidaria, y bueno, aquí todos me conocen que soy partidaria, soy antiparámetro. Entre menos parámetros tengan los proyectos, mucho mejor. Porque me preocupo más, porque cada cosa esté en su nivel, cada cosa esté en su categoría, cada cosa esté en su tipo, cada cosa tenga los parámetros nativos, los parámetros genéricos, cada cosa los tenga coherentes. Me preocupo más por esas cosas que por liarla. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Ya vamos a hablar un poquito de Navisworks, de la combinación de la fase del proyecto. Entonces sí, nos gustaría saber si alguien más tiene una pregunta que nos quiera hacer a cualquiera. O un tema que si alguien quiere tratar. Un consejo o duda. Sí, Álvaro. Adelante. Bueno, yo aquí otra vez. Bueno, mi duda, bueno, yo necesito aprovechar. Mi duda es, Para eso estamos. Claro, gracias, claro. muchas gracias. Necesito, bueno, salir de dudas con lo que dijo Juan Ángel. Él mostró el detalle de elemento repetido. Y dice que, ok, según yo lo que le entendí es que él prefiere utilizar una familia de detalle, de elemento, digamos, que utilizar en sí el detalle de elemento repetido por el limitante de que no puede hacer el etiquetado, digamos. Mi duda Incorporar es, otro tipo de parámetros, no es solamente correcto, etiquetado. Claro. correcto, de acuerdo. Entonces mi duda es, para mí, digamos, yo siempre he utilizado mucho el detalle de elemento repetido, para mí es fascinante, digamos, entonces eso me optimiza la memoria definitivamente y uno tiene que aprender cuando modela, en cierta forma, y son proyectos muy grandes, optimizar un poco el modelado y el detallado, digamos, para que no se vuelva tan pesado el modelo en sí. Entonces, pero ahora que él comentaba esa parte del elemento de detalle en sí, mi pregunta es, entonces usted, digamos, en vez de utilizar el detalle de elemento repetido, entonces utiliza una familia de detalle, y si va a generar, digamos, la repetición del elemento, entonces lo generaría a través de un arreglo, digamos, porque ahí vi que le puso parámetros de visibilidad, y eso pues, lo lograría uno en un detalle en una familia en 2D, digamos. No lo logra uno en sí en un detalle elemento repetido. Lo único problema es que si utiliza un arreglo, entre más arreglos utilice, pues más sienta el proyecto. Entonces, de mi parte, digamos, yo no soy muy partidario de los arreglos, de utilizar los arreglos, dígale. Entonces, quisiera ver, o que me explique, digamos, en sí, si estoy en lo cierto o no, digamos, lo que estoy apreciando. No sé si está Juan Ángel. Sí, está ahí. No te había visto. Sí. Sí, cambiamos de moderador. Sí, ya le toca A ver, a mí, ¿no?